Capítulo 40. La calma antes de la tormenta. Habiendo encontrado junto con mi compañera Xenovia una pista sobre el posible paradero de las Excalibur, decidimos ir a investigar inmediatamente cerca de un templo, donde en el lugar nos encontramos con Fried, uno de los exorcistas renegados que traicionaron a la iglesia. Creyendo erróneamente que podíamos derrotarlo, no me imaginé que mis años entrenando en el Vaticano para afinar mi técnica con la espada, fuera fácilmente opacada por el poder de la Excalibur que poseía Fried. Rápidamente me vi acorralada por la velocidad abrumadora de Fried. La Excalibur en su posesión le brindó una velocidad la cual era muy superior a la mía, o, mejor dicho, mi velocidad y destreza era insignificante cuando se trataba de bloquear los constantes ataques que me enviaba, casi asesinándome en varias ocasiones. Luchando constantemente sobre el tejado de una iglesia abandonada con la ayuda de Xenovia, por un simple descuido en la pelea, Fried consiguió escapar adentrándose en el interior del bosque de la ciudad. Por culpa de nuestra propia negligencia, nos introducimos por aquel espeso bosque sin saber que esa terrible decisión provocaría que por poco muriera. Siendo atacada constantemente por múltiples explosiones, fui separada de Xenovia y arrojada lejos. Al ver a Fried delante mío estando yo sola en su contra, pensé que este sería mi fin. Ni siquiera había empezado mi misión contra las espadas sagradas y ya mi vida estaba en un inmenso peligro. Sin saber cómo sentirme al respecto, tomé el mango de mi espada sagrada con fuerza y, aguantando el dolor de los anteriores ataques, me lancé en contra de mi oponente con la esperanza de salir victoriosa, pero nuevamente la velocidad abrumadora de Fried me hizo retroceder cuando sentí como un corte en mi hombro derecho penetró en mi piel haciéndome sangrar. Apenas aguantando el dolor por el ataque, otros 8 cortes más llegaron desde distintas direcciones, antes de que fuera estampada contra un árbol sin posibilidad de moverme. Viendo esos ojos rojos llenos de locura delante mío, vi como mi final se acercaba poco a poco al notar como el fragmento de la Excalibur se acercaba lentamente a mi cuello, logrando que la desesperación se apoderara de mí. Por un momento en mi cabeza se plasmaron las imágenes de mi pronta muerte, lo cual me generó estrés tanto física como mental. Sin saber cómo sentirme al respecto, apreté los dientes y esperé mi amargo final. A centímetros de que la Excalibur tocara mi cuello, un destello se interpuso en el camino de la Excalibur donde al segundo siguiente, chispas saltaron un instante antes de que la espada tan siquiera lograra rozarme. Confundida por eso, rápidamente miré en la dirección de la que provino el ataque e inmediatamente vi como otros 3 cortes más fueron generados en contra de Fried, quien retrocedió para evadir los cortes que iban claramente hacia él. ¿Quién me había salvado? Fue la pregunta que me hice a mí misma, creyendo que se trataba de mi compañera Xenovia o al menos el caballero del clan Gremori, pero cuando observé con detenimiento a mi salvador, me di cuenta que no se trataba de Xenovia y mucho menos del sirviente Gremori. Al ver quién me salvó, no pude evitar quedarme sin palabras. Incluso el dolor que me produjo el corte de la Excalibur, fue empequeñecido por el asombro de ver a Issei, quien no dudó en colocarse frente a mí de manera protectora, que, aunque no había visto su rostro, reconocía perfectamente su complexión y apariencia. No queriendo que él se involucrara en este conflicto, traté de ponerme de pie y luchar con mis últimas fuerzas, pero no pude hacerlo cuando vi con estupefacción como Issei me enviaba una sutil mirada de confianza, cosa que me dejó algo confusa. Sin tiempo para pensar, lo último que supe fue que ambos arrancaron en una feroz pelea dejándome como una espectadora. Con Issei. Muy bien, enséñame cuánto puedes soportar contra mí, asqueroso demonio. Ambos arrojándose uno contra el otro, haciendo brincar chispas al contacto de las dos armas, tanto Fried como Issei empezaron a aplicar fuerza en el empuje de sus espadas, las cuales comenzaban a generar ruido resultante cuando éstas se deslizaban una contra la otra a causa de la agresividad de ambos espadachines. Haciéndose a un lado, Fried, sabiendo que perdería en fuerza, dejó de aplicar presión en su espada y en vez de seguir el código de todo espadachín, sacó su revólver del interior de su gabardina y lo levantó directo al rostro del castaño y sin tener tiempo para apretar el gatillo, Issei de un rápido movimiento, desvió el revólver del exorcista fuera de su objetivo, donde al escucharse el singular ruido de las armas de fuego, la bala sagrada logró rozar parte de la mejilla del castaño, mientras humo proveniente del cañón, era claramente
imperceptible para cualquiera que viera la pelea. Sin tiempo para pensar, Frida entrecerró sus ojos con molestia, antes de atacar nuevamente al ex caballero Gremory con un corte en horizontal, donde Issei, quien ya se esperaba esa acción por parte del exorcista, se agachó unas milésimas de segundo antes de que la Excalibur lograra cortarlo, y al girar sobre sí mismo, cargó un potente corte en diagonal el cual fue bañado por su aura mágica, al tiempo que el refuerzo con poder mágico elemental hizo su trabajo de manera efectiva, provocando que la espada de Issei y la de Fried colisionaran. Siendo abrumado por aquel ataque, tanto Fried como Irina fueron sorprendidos por la fuerza que demostró el castaño, quien se movía en perfecta sincronía a la hora de luchar, y no solo era eso, sino que ese último ataque no solo lo había rechazado exitosamente, sino que si eran lo suficientemente observadores, esa simple katana había no solo cortado parte de la gabardina del exorcista, sino que había conseguido desaparecer parte del césped del bosque y hojas de algunos árboles aledaños, donde una extraña ráfaga de viento salió disparada de aquella katana. Sudando frío, Fried, quien se recompuso manteniendo su guardia arriba, por un momento tuvo una ligera preocupación cuando sintió como aquella fuerza tan devastadora estuvo a punto de reclamar su vida, pero por simple o mera suerte eso no sucedió, cosa que lo terminó por frustrar. Incluso Irina, quien observaba la pelea, quedó con la boca y los ojos bien abiertos de ver como un simple demonio sin ninguna Sacred Gear había generado un corte así de poderoso, cosa que no tardó en recordar los eventos del día anterior, cuando ella se enfrentó a él en un duelo 1 a 1, haciendo que se sintiera en parte agradecida de que Issei haya luchado sin hacer uso de una espada. Bastardo, atacas con la intención de matar. Eso solo significa que tienes prisa por terminar la pelea. Fried habló con un tono de soberbia y burla, pero, aunque sonreía, Issei percibió perfectamente que el exorcista mostraba ligera preocupación, siendo que una gota de sudor frío cayó desde su mejilla hasta el suelo, donde fue incapaz de imaginarse tal fuerza por parte del demonio. El castaño, que no respondió ante sus declaraciones, se preparó para otra ronda de ataques. Moviendo su espada de un lado para el otro intercambiándola de izquierda a derecha, el ex caballero Gremory se arrojó nuevamente en contra de Fried, chocando una y otra vez su katana en contra de la Excalibur, generando al mismo tiempo chispas por el contacto de ambas armas. El exorcista, que no se impresionó mucho por la destreza del castaño, utilizó la habilidad que le proveía la Excalibur y moviéndose a gran velocidad, se paró atrás de Issei, quien reaccionó de manera rápida, antes de ser herido por la espada de Fried, quien envió un corte de manera horizontal buscando la cabeza del cazador de demonios. Dando unos ligeros pasos atrás, Issei abrió sus ojos por la impresión de ver cómo aquella espada sagrada era capaz de darle una gran ventaja a su oponente. Mirando de reojo a una muy herida Irina, no le resultó demasiado descabellado pensar que ella fue derrotada a causa de esa arma, pues en verdad e incluso para él, la velocidad de Fried resultaba problemática. Bien, parece que no tendré que contenerme contigo, Sweeping Blade. Issei dijo en voz baja, mientras se colocaba en posición de ataque y comenzaba a moverse alternando de un lado para el otro queriendo confundir al exorcista, quien solo esperó impaciente la arremetida del castaño, bloqueando de manera exitosa la katana de su oponente, y apretando los dientes por la fuerza detrás del ataque, Fried fue obligado a retroceder una vez más, pues en verdad la destreza del demonio no era algo para tomárselo a juego. Con una expresión de enojo, el Peliplata comprendió que no podía seguir subestimando a Issei, pues ya había sido rechazado nuevamente a causa de su espada, cosa que lo terminó por frustrar. Ignorando cómo se había vuelto tan fuerte en un periodo de tiempo tan pequeño, optó por ponerse serio. Issei, quien notó esto, no le tomó mucha importancia a ese hecho y se paró firme esperando el ataque del exorcista. ¿Qué sucede? No me digas que ya te cansaste. Si apenas estamos comenzando con la pelea. Incrementando su aura demoníaca, el castaño comenzó a cargar la magia elemental del viento, realizando el primero, segundo y tercer paso de refuerzo con poder mágico elemental, tiñendo su katana de una fuerte aura color azul traslúcida, la cual potenció aquella arma al punto que Irina y Fried abrieron los ojos en impresión, siendo que los dos quedaron con los ojos bien abiertos de ver como un simple demonio que no llevaba ni siquiera un año de haberse unido al mundo sobrenatural, había conseguido dominar a la perfección el método de refuerzo con poder mágico, siendo esta una forma de incrementar y potenciar los atributos de cualquier arma a disposición de su portador. Entrecerrando sus ojos, Fried sintió algo de envidia por Issei, pues a diferencia del castaño, él no era capaz de realizar ese tipo de técnica, y solo dependía única y exclusivamente del aura que desprendía su espada. Maldito demonio de porquería.
No creas que tu pedazo de fierro oxidado está a la altura de mi hermosa Excalibur. Con lo dicho por Fried, Issei levantó su oreja cuando creyó haber escuchado mal, y poniendo su guardia abajo, preguntó para salir de sus dudas. Espera, ¿me estás diciendo que esa cosa que traes contigo, es un fragmento de Excalibur? Escuchando la pregunta de Issei, Fried sonrió con malicia antes de reír como un desquiciado, siendo que no pasó mucho tiempo para que la hoja de la Excalibur comenzara a generar una inmensa y poderosa aura dorada, la cual impregnaba toda el arma desde el mango hasta la punta. Din din, acertaste. Solo porque me has divertido más que la perra de la iglesia, te demostraré el verdadero poder de mi hermosa Excalibur. La respuesta del exorcista sorprendió a Issei de forma poco agradable, siendo que él, al ser un demonio, podía sentir como su cuerpo le advertía del peligro que lo acechaba, al sentir aquella aura, la cual era como veneno para su raza. Si en verdad la espada de Fried era una Excalibur, entonces tendría que ponerse serio. Es suficiente. A punto de que ambas partes siguieran con su pelea, una gruesa voz proveniente desde el cielo llamó la atención de todos, quienes miraron en dirección de donde había provenido la voz, encontrándose con un hombre sentado en un trono flotante, portando en su espalda un total de 5 pares de alas negras, cabello oscuro y largo, ojos rojos como la sangre, orejas puntiagudas como las de un elfo, y porta una vestimenta negra en forma de túnica con algunos decorados en oro y plata. Fried te había dicho que le quitaras las Excalibur a las enviadas de la iglesia, pero no que te pusieras a jugar con un pequeño diablo. Dijo el hombre un tanto molesto, pues su plan estaba a punto de llevarse a cabo y no quería más imprevistos como esos. Jefe, solo me estaba divirtiendo, no tiene que enojarse conmigo. Fried dijo de manera desinteresada, pues en verdad se le había olvidado por completo la misión que debía de cumplir. Por otro lado, Issei, quien observaba a aquel hombre sentado sobre ese trono, sintió como un sudor frío caía por su sien al percibir el aura mágica de Cocabiel, tuvo que tragar saliva por los nervios de tener al frente suyo a un ser con un poder tan grande, tanto que no pudo evitar comparar la fuerza entre él y su maestro. No sabiendo qué decir o hacer, Issei entrecerró sus ojos al creer que no tendría escapatoria de esa situación, y fue mucho peor cuando este lo miró de manera penetrante y desinteresada. Ahora la siguiente pregunta es, ¿quién eres tú, pequeño diablo? Cocabiel preguntó algo intrigado, pues que un simple demonio como ese chico hubiera podido mantenerle el ritmo a Fried, quien poseía un fragmento de Excalibur, debería de ser alguien formidable, aunque no podía dejar de pensar que su apariencia encajaba a la perfección con el mocoso que Zed había jurado que mataría cuando llegara el momento. Issei, por otra parte, se tragó su nerviosismo y respondió fingiendo estar tranquilo. No soy nadie especial, solo un forajido que pasaba por aquí, dijo mintiendo parcialmente, teniendo la esperanza que Cocabiel se tragara su mentira, cosa que fue totalmente inútil, ya que el cadre de 10 alas, quien había estado observando la pelea de Issei y Fried desde que esta comenzó, logró analizar su aura mágica, la cual era bastante similar a los siervos de la heredera del clan Gremori y hermana del Mao Circex Lucifer, Rias Gremori. ¿Crees que soy tonto? Llevo el suficiente tiempo en este lugar para darme cuenta de que estás emparentado con el séquito Gremori. Aunque mientas, eso no significa que puedas escapar de mí tan fácilmente. Ahora sí todo había llegado a su fin. Pensar que por un momento lograría engañar al cadre para poder escapar junto a Irina pasó por su cabeza, pero ahora que él ya sabía que estaba emparentado con el clan Gremori, solo lo hacía mucho más preocupante, principalmente porque actualmente hay enemistad entre demonios y ángeles caídos, así que no se le haría raro que el cadre tratara de matarlo. Frunciendo el ceño, Issei estuvo a punto de colocarse en posición de ataque, teniendo a su vez la intención de defenderse de un posible enfrentamiento, no al menos hasta que escuchó nuevamente a Cocabiel, quien volvía a hablar. Pero por suerte para ti, tú no eres mi objetivo. Matar a un simple demonio de clase baja como tú no afectaría en nada mis planes. Aparte de eso, me sirves más estando vivo para que envíes un mensaje a tu rey. ¿Mensaje? Issei preguntó confuso, pues no entendía a qué se refería el cadre. Con la guardia arriba, el castaño notó como el trono del ángel caído comenzó a descender hasta que ambos estuvieron mirándose frente a frente. Por culpa de la negligencia de Michael, el satán Lucifer no está aquí para enfrentarme. Es por eso que quiero que le digas a tu rey que se prepare, porque una nueva guerra está por comenzar entre las 3 facciones, y qué mejor escenario que la propia academia a la que asiste la futura heredera Gremori. Escuchando lo que acababa de decir el caído, Issei finalmente entendió lo que estaba pasando.
El hombre frente a él, un cadre perteneciente a la facción de los Ángeles Caídos, su único objetivo era el de provocar una nueva guerra entre las tres facciones, y para conseguirlo, su plan consistió no solo en robar los fragmentos de Excalibur pertenecientes a la facción de los Ángeles, sino que ahora estaba planeando atacar directamente a la hermana del Mahou del inframundo. Si lo pensara de mejor manera, diría que su plan estuvo perfectamente orquestado, siendo que un enfrentamiento entre las tres facciones pendía de un hilo y el solo hecho de darles un simple empujón como matar a Rias Gremory, sería suficiente para que la guerra inicie. Eso sería todo, pequeño demonio. Espero no me decepciones. El cadre se elevó desde su trono al cielo, donde no tardó mucho tiempo para que Fried, quien solo se había quedado como un simple espectador, enfundó su espada guardándola adentro de su túnica negra, para después se comenzara a generar un gigante círculo mágico de color blanco, haciéndolos desaparecer casi al instante. Con la partida de Fried y de Cocabiel, Issei finalmente pudo relajarse un poco, pues en verdad creyó que moriría ese día a causa de la inmensa aura del caído. Issei-kun. En ese momento, la voz de la castaña de coletas y amiga de la infancia de Issei hizo acto de presencia llamando la atención del castaño. Tenemos que detenerlo. Hay que seguirlos, no podemos dejar que se marchen. Irina con sus últimas fuerzas se puso de pie, a la par que comenzó a caminar en dirección de la academia, teniendo la errónea esperanza de llegar antes que el cadre. Mejor olvídalo. En tu estado te van a matar. Lo mejor es llevarte a algún lugar donde puedan atenderte esas heridas. Issei dijo un poco preocupado, pues en verdad, aunque no hubiera visto a Irina en mucho tiempo, ciertamente no quería que le pasara nada malo. No digas tonterías, estas heridas no son nada. Mejor ayúdame a llegar a la academia para avisar del plan de Cop. Irina no pudo terminar su oración, cuando de inmediato, sintió como sus fuerzas desaparecían, una oscura sensación la invadió tanto, que sus extremidades se apagaron al instante, provocando que al no soportar más el dolor y el cansancio por su pelea, cayó al suelo de nueva cuenta, siendo que antes de que su cuerpo chocara contra el duro asfalto, Issei en un rápido movimiento la sostuvo desde su cintura evitando que ella se golpeara, la recostó gentilmente en el suelo para que descansara un poco y al mirarla de pies a cabeza, logró sentir un poco de lástima por ver a su antigua amiga estando casi al borde de perder la conciencia. Si eso es lo que te preocupa, tranquila. Deja que yo me ocupe de eso. De inmediato, Issei sin perder más su tiempo, desde su oreja se generó un pequeño círculo mágico más parecido a un comunicador. Ravel, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? Sí, te escucho fuerte y claro. ¿Qué sucede? Pasando unos cuantos segundos, la voz de la pequeña chica Ravel Fénix se escuchó a través del comunicador, cosa que el castaño sintió un ligero alivio por saber que ella se encontraba bien. Ravel, escúchame con atención porque solo lo diré una vez. En este momento un ángel caído de Grigori planea provocar una nueva guerra entre facciones asesinando a las herederas Gremory y Citri. Es por eso que necesito que le avises a Rias y a Sona lo más pronto posible. Ravel, quien escuchaba con atención, no podía creerse las palabras que salían de la boca de Issei. Pensando en ello, al instante logró atar todos los cabos sueltos con respecto a la situación que había estado sucediendo por toda la ciudad, incluyendo los asesinatos a sacerdotes, el robo de las espadas sagradas junto a las chicas portadoras de fragmentos Excalibur. No se le hizo raro que un miembro de alguna de las tres facciones estuviera involucrado. Entiendo, pero ¿cómo es que sabes todo eso? Ravel, aún con muchas más dudas, preguntó queriendo obtener respuestas del ex caballero Gremory. No tengo mucho tiempo, pero en este momento se dirige hacia la academia para atacar directamente a ambos clanes de demonios. Necesito que hagas algo al respecto. Issei, ignorando su pregunta, habló un poco más serio que antes, generando que Ravel entendiera la gravedad de la situación. Entiendo, haré lo que pueda. Dijo, antes de colgar la llamada. Por otro lado, Issei, cuando supo que Ravel se encargaría del resto, relajó su expresión antes de mirar a Irina, la cual aún se mantenía a la espera de su respuesta. Ya no tienes de qué preocuparte, Ravel se hará cargo del resto. Irina, que escuchó a su antiguo amigo, se sintió tranquila, pues si las herederas Gremory y Citri sabían de los planes del cadre, tal vez podría evitarse la guerra que se avecinaba, pero, aún así, no quería hacerse tantas ilusiones. Bien, creo que es mejor irnos de aquí. En ese momento y sin que Irina se lo esperara, sintió como era levantada del suelo, literalmente siendo cargada al estilo nupcial por parte de su antiguo amigo de la infancia. Oye, ¿qué crees que estás haciendo?
A punto de quererle reclamar por su osadía, Irina estuvo a punto de reprochar las acciones de Issei, cosa que no supo qué pensar cuando hizo contacto visual con el castaño, el cual le estaba regalando una sonrisa cariñosa. ¿Qué hago? Bueno, solo quiero ver que estés bien. No encontrando sentido a lo que decía, Irina no comprendía por qué su antiguo amigo estaría tan preocupado por ella, siendo él un demonio y ella una exorcista. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas si soy una exorcista? ¿Cuál es tu razón para haberme salvado? Lanzando varias preguntas, Irina no pudo evitar recordar los acontecimientos que acababan de suceder, teniendo en cuenta que no existía una razón concreta por la cual Issei la ayudaría arriesgando su vida en contra de un exorcista renegado portador de un fragmento de Excalibur. El castaño, escuchando a Irina, meditó su respuesta un momento, para después dedicarle nuevamente una sonrisa a la chica. Sinceramente no lo sé. Tal vez me he sentido responsable por no haber podido salvar a los que alguna vez me importaron en el pasado, o quería alguna excusa para matar a Fried. La verdad es que cuando vi que estabas en peligro, simplemente no podía aceptar que te hicieran daño. Lo cierto es que de ahora en adelante, no te preocupes cuando estés en peligro, porque no dudaré en venir para salvarte. En ese preciso instante, la expresión de desconfianza que Irina poseía en su rostro, pasó a uno de completa sorpresa cuando escuchó al castaño. Saber que él no solo la había salvado porque no quería verla herida, sino que por simple capricho deseaba protegerla, lo cual provocó que se sintiera confusa y extrañada, pero fue peor cuando notó como Issei le regalaba una bella sonrisa dejándola literalmente sin palabras. No se había dado cuenta hasta ahora, pero Issei, uno de sus amigos de la infancia y aquel por el que su amiga Asami secretamente estaba enamorada, le confesaba que la protegería sin importar la enemistad que había entre las facciones. Esto hizo que Irina viera a Issei bajo otra luz, donde sus bellos ojos violeta empezaron a transmitir un brillo que nunca había sentido, sus mejillas se pintaron de un bello tono rosado, sus latidos se hicieron cada vez más rápidos junto a un sentimiento extraño que no podría describir, pues en verdad ahora comprendía el porqué de los sentimientos de Asami hacia su hermano. Bien, te llevaré a un lugar seguro, dijo, antes de empezar a caminar en dirección de la cabaña de su maestro. Hai, Issei-kun. Irina por otro lado, no sintió más la necesidad de seguir reprochando las acciones de Issei, y en vez de eso, aprovechó la ocasión para acurrucar su rostro en el pecho del castaño, queriendo ocultar el profundo sonrojo que impregnaba cada centímetro de su rostro. Salto de tiempo. Habiendo pasado un tiempo, ya Issei e Irina se encontraban frente a frente de la cabaña en la que se hospedaba su maestro, donde al ingresar por la puerta, no pasó mucho tiempo para que la silueta perteneciente a Kanbe inmediatamente fijara su atención en él, con su rostro serio al notar que el castaño traía consigo no solo a otro individuo, sino que se trataba de una de las exorcistas enviadas por la iglesia. Parece que se está volviendo costumbre para ti traer a desconocidos a mi casa, dijo Kanbe con algo de fastidio, por ver que ahora no solo había sido la Alfilgre Mori quien ya sabía de esa ubicación, sino que ahora otra persona tenía conocimiento sobre ese tema. Lo sé, maestro, pero necesitaba un lugar donde podrían tratar sus heridas. Lo entiendo, pero ¿por qué no la llevas con la chica Fénix? Fácilmente una de las lágrimas de su familia podría restablecer sus fuerzas, dijo Kanbe como si fuera una obviedad, haciendo énfasis en las acciones de Issei que parecían bastante ridículas. Bueno, pensé que Asia podría ayudarme, pero, ¿dónde está? Girando su cabeza de un lado para el otro, Issei intentó buscar la presencia de su amiga pelirrubia, siendo que no logró percibir ninguna señal de que ella se encontrara por el lugar. Incluso buscó la presencia de Akame, quien de igual forma, tampoco se encontraba en la cabaña. Si te refieres a la Alfilgre Mori, ella se fue hace rato porque al parecer su séquito la necesitaba para un asunto urgente. En cuanto a Akame, ella salió sin decir a dónde se dirigía. Entiendo. Issei se desmotivó, pues en verdad necesitaba de la ayuda de su amiga Asia, pues si lo pensaba de alguna forma, no conocía a nadie más que pudiera utilizar magia de sanación aparte de Asia, aunque era cierto que Ravel podría ayudarla, en verdad dudaba que la joven chica tuviera otra lágrima de Fénix para ayudar a Irina. Pensando en eso, no tuvo más opción que dejarle a descansar al menos hasta que se le ocurriera algo. Al menos deja que se quede aquí mientras se recupera. No creo que sea un problema si ella está aquí, después de todo, es una enviada de la iglesia y no un demonio. Issei respaldó la idea de dejar a Irina en ese lugar, ya que era cierto que ella no era un demonio, sino una humana al servicio de la iglesia.
Cambe al escuchar sus declaraciones, comprendió en parte que no habría problema, aunque no negaba que esa situación lo molestaba en gran parte, y dando un profundo suspiro en señal de cansancio, respondió. Bien, haz lo que quieras. Simple y cortante fue la respuesta de Cambe hacia su discípulo, mientras abandonaba la cabaña dejando a Issei y a Irina solos. Rápidamente el ex caballero Gremory recostó suavemente a la castaña de coletas en la cama, para después iniciar con el proceso de curación. Observando su panorama, el castaño no estaba muy seguro de hacerlo o no, pues en verdad y aunque al principio no lo detalló porque no le dio importancia, pero la ropa de su antigua amiga había sido literalmente dañada durante la pelea, siendo que sus pechos estaban al descubierto y parte de su cintura era visible, denotando lo sexy de su apariencia y buenos atributos físicos. Apartando su mirada a un lado, el castaño no supo qué hacer, ya que si llegaba a tocarla, muy posiblemente se vería a sí mismo como un violador en potencia, cosa que no permitiría. Irina, que se percató de esto, inmediatamente un notable sonrojo se dibujó en sus mejillas, pues sentía algo de vergüenza por esa situación. Tranquilo, no tienes por qué avergonzarte. Sé que quieres ayudarme y lo entiendo. En ese momento, Irina tomó la barbilla de Issei haciendo que éste la mirara directamente a los ojos, mientras que con su otra mano, tomaba la muñeca de su amigo haciendo que éste la tocara por su cintura, estando muy peligrosamente cerca de sus pechos. No te preocupes por lo que pueda pasar. Después de todo, considera esto como tu recompensa por haberme salvado. Quedándose helado, el castaño no supo qué decir cuando notó como su antigua amiga le estaba dando el permiso de proseguir con la curación de su cuerpo sin pensar en las consecuencias. Algo nervioso, Issei ignoró su vergüenza y se puso manos a la obra para iniciar con el proceso de sanación, el cual consistía en limpiar las heridas con agua, luego cerrar y vendar todos los cortes que fueron hechos por su cuerpo, y por último y antes de terminar, colocó un paño de agua caliente en su frente con la esperanza de que la chica no fuera a contraer fiebre. Esto le tomó alrededor de unos 20 minutos en completar, siendo que durante todo ese tiempo, no ignoró el hecho de que Irina en ciertas ocasiones soltaba pequeños gemidos cuando su mano accidentalmente tocaba sus pechos. Bien, con eso debería bastar. El castaño dio un fuerte suspiro, pues en verdad tuvo que hacer un gran esfuerzo por tratar las heridas de Irina, ya que éstas eran demasiado profundas. Aparte de eso, también estaba el hecho de que en más de una ocasión los pechos de la susodicha se atravesaban en su camino mientras cerraba los cortes provocados, así que le fue imposible no mirar o tocar debido a los buenos atributos de la chica. Con un sonrojo muy notable, el castaño se apartó de su amiga al tiempo que se recostaba contra la pared de la cabaña algo pensativo. Irina, por otro lado, había quedado exhausta, pues en un principio creía poder soportar que su antiguo amigo la ayudara, pero cuando comenzó su curación, ciertamente no pudo evitar dar el primer gemido en el mismo momento que Issei pasó un paño de agua tibia por su cintura, logrando que sintiera no solo dolor por sus heridas, sino placer, pero fue peor cuando toda esa situación se extendió por 20 minutos más, y al haber terminado, no negó que lo disfrutó mucho. Con la vergüenza al máximo, por su cabeza no dejaban de pasar pensamientos de remordimiento, ya que ella al ser una exorcista de la iglesia, no se podía permitir que cosas como esas volvieran a suceder, aún así, admitía que sucumbir a los deseos carnales era bastante placentero. Los minutos pasaron y la tensión entre ambos castaños se acrecentó un poco, y mucho antes de que alguno de los dos dijera algo, lograron percibir un incremento de energía sacra abismal, tanto que su poder era equiparable al nivel de un satán del inframundo. Issei, que no fue ignorante de ese hecho, se levantó de donde se encontraba sentado preguntándose para sí mismo, qué era lo que producía dicha aura, no al menos hasta que de un momento para el otro, un pequeño círculo mágico con el emblema de la casa Fénix apareció en su oído, de donde se escuchó la voz de la joven Ravel. Issei, ¿estás ahí? Responde. Sí, te escucho fuerte y claro. ¿Qué sucede? La rubia, quien pudo finalmente contactarse con el demonio, respiró aliviada antes de responder agitada. Escucha, las advertencias que me diste estaban en lo cierto. Ahora mismo un cadre de 5 pares de alas está a punto de iniciar una guerra. Supongo que ya te percataste del aumento de poder en la Academia Kuo. Issei miró por la ventana de la cabaña la cual daba en dirección de la academia, notando como un notorio rayo dorado se elevaba hasta el cielo, el cual desprendía una aura sagrada gigantesca. Pasando unos segundos, tanto Ravel como Issei intentaron concentrarse para tratar de percibir qué era lo que provocaba dicha aura, antes de que una barrera en forma de cúpula comenzara a materializarse conteniendo la magia en la academia.
La barrera mágica brilló por unos segundos con pequeños destellos de luz, y cuando llegó a su punto más alto, la barrera cambió a un transparente muy notorio, haciendo que la academia y sus alrededores se vieran normales. Sí, me acabo de dar cuenta. Es más, lo estoy viendo en este momento. Dijo de manera seria, teniendo una ligera preocupación por esa situación. Es bueno saberlo. Ahora, sé que es algo repentino, pero necesito que vengas conmigo y Leone a la academia de inmediato. Dijo Ravel con tono firme, provocando que Issei pusiera un rostro de amargura al creer que había escuchado mal. Tienes que estar bromeando. Dijo con un tono de incredulidad, mientras intentaba disuadir a Ravel de hacer algo estúpido. Por lo que sabemos, un cadre de Grigori está involucrado. Aunque le hagamos frente, sinceramente dudo que podamos derrotarlo con nuestro nivel actual. Aparte de eso, esta es una situación real y no será igual al Rating Game donde desapareces al quedar fuera de combate. Escuchando con detenimiento lo que decía el ex caballero Gremori, la expresión seria de Ravel fue reemplazada por una de preocupación, siendo que al imaginarse el gigante problema en el que se estaban metiendo, no negó que reconsideró su decisión de ir a ayudar a Ria Sisona, pero, aún así, como la tercera hija del clan Fénix y una de las encargadas de la ciudad de Kuo, no podía permitir que una guerra sin cuartel se iniciara en el territorio que ella misma debía proteger. Entiendo que tal vez no tengamos ninguna oportunidad de ganar, pero debes entender que mi deber como hija del clan Fénix es cuidar esta ciudad, y si el líder de Los Ángeles está involucrado, Ria y Sona van a necesitar toda la ayuda que sea posible. Ya más decidida, Ravel le hizo entender a Issei que su decisión era absoluta. El castaño, que escuchaba con atención el tono que utilizaba la joven rubia, comprendió que el intentar disuadir a Ravel era inútil, pues si era honesto, en varias ocasiones ella le había demostrado lo terca que podría llegar a ser. Maldita sea. Bien, vamos a ayudar. Ravel respiró aliviada, pues parecía que había logrado convencer a Issei, donde al tratar de darle una respuesta, no lo consiguió cuando el castaño volvía a hablar. Por mi parte, no tengo por qué ayudar en esta pelea. Pero si no lo hago, tú o Leone podrían salir heridas, y si soy sincero, no quiero ese cargo de conciencia. Es por eso que haré esto por ti, no por Sona, y mucho menos por Rias Gremori. En ese momento Ravel tuvo un ligero sonrojo en sus mejillas, pues Issei le estaba dando a entender que se preocupaba por ella. De acuerdo, entonces te espero en la academia. Entendido. La llamada se cortó, siendo que no tardó mucho tiempo para que el castaño diera un profundo suspiro en señal de cansancio, pues si era honesto, no quería tener que verse implicado en ese conflicto. Veo que ya tomaste una decisión. ¿No es cierto? De la nada, una suave voz femenina que Issei pudo reconocer muy bien, llegó hasta sus oídos, provocando que el castaño mirara en su dirección, notando como su amiga Akame se encontraba de brazos cruzados observándolo con su rostro inexpresivo. Si vienes a tratar de detenerme, pierdes tu tiempo, Akame, dijo Issei mientras caminaba en dirección de la puerta de la cabaña, no queriendo hacer contacto visual con su amiga. Estás equivocado. Akame hizo una pausa, mientras caminaba hasta estar cerca de Issei, para después, terminar su oración regalándole una sonrisa a su amigo. No pienso detenerte. Yo iré contigo. Dijo con suprema confianza, a lo cual Issei se quedó bastante sorprendido y sin ninguna otra opción, sonrió en complacencia por la audacia de su mejor amiga. ¿En serio? ¿Por qué lo harías? Sin quitar su sonrisa, Issei preguntó de manera retórica, pues, aunque él sabía esa respuesta, igual quería escuchar lo que Akame quería decir. Muy sencillo. Básicamente estás a punto de ir hacia tu muerte. Es por eso que no voy a dejar que vayas tú solo. Complacido por saber que tendría el respaldo de su amiga, no supo qué responder, y solamente le dedicó una sonrisa de confianza a Akame. Ja, esto sí que es perfecto. En ese preciso instante, varios aplausos junto a una voz proveniente de una de las esquinas de la habitación se escucharon, logrando que todos miraran en aquella dirección de la que provino la voz, solo para encontrarse con Kanbe, quien traía consigo un cofre un tanto viejo y descuidado. Maestro. Ambos cazadores de demonios dijeron al mismo tiempo, haciendo que Kanbe arrojara aquel cofre hasta los pies de Issei, quien miró algo confundido a su maestro. Si vas a enfrentarte a un cadre y a un psicópata armado con un fragmento Excalibur, entonces debes ir bien preparado. Vamos, ¿qué estás esperando? Ábrelo de una buena vez. Confundido por eso, el castaño no prestó mucha atención a su maestro, y procuró abrir el cofre de madera, solo para encontrarse con una grata sorpresa. Espera, ¿acaso esto es?
Intrigado por lo que estaba viendo, no supo qué decir cuando tuvo frente a sus ojos una muda de ropa bastante extravagante. No digas nada. Solo cámbiate antes de que me arrepienta. Asintiendo con la cabeza, a Issei no le tomó más de 5 minutos para terminar de cambiarse, cosa que al postrarse frente a todos, notaron como su muda de ropa denotaba perfectamente su labor como cazademonios, siendo que su traje consistía en un par de botas y pantalones negros, junto a un par de guanteletes recubiertos encima de sus codos por calentadores, a la par que estos se extendían por todo el largo y ancho de sus manos y antebrazos que de igual forma, eran de un color negro con pequeños detalles en azul oscuro. Y por último y no menos importante, una playera azul la cual a pesar de que parecía tener un aspecto ordinario, lo cierto es que Issei podía sentir como su confección era distinta, tanto que no ignoró el hecho que en su pectoral izquierdo se encontraba impreso el distintivo logo de su difunto clan. Gracias maestro. No es necesario que me agradezcas. Solo te diré que esa ropa está hecha con una aleación especial la cual te protegerá tanto del daño mágico como físico. Asintiendo en señal de gratitud, Issei comenzó a caminar hacia la salida de la cabaña, siendo que no se dio cuenta que pasó por el lado de la cama donde justo estaba recostada Irina, donde la susodicha rápidamente lo tomó por la muñeca, logrando que el castaño prestara enseguida su atención en ella. Antes de que te vayas, quiero pedirte 2 favores. Curioso por sus palabras, Issei la escuchó antes de irse. Sé que es mucho pedir, pero conociendo a Xenovia, ella arriesgará su vida con tal de recuperar los fragmentos Excalibur. Es por eso que quiero pedirte que la traigas sana y salva. Issei asintió ante su primera petición, y al estar preparado para escuchar la otra solicitud de la castaña, notó como ella tenía una ligera duda en sus palabras. Y lo segundo que quiero pedirte es... No terminando su oración, un pequeño tono rosado se apoderó de las mejillas de Irina, haciendo que sintiera un poco de vergüenza por lo que diría a continuación. Sé que será peligroso, pero no quiero sentirme responsable si llegan a matarte. Es por eso que te pido que no te mueras. ¿Entendiste? Escuchando a su antigua amiga, el castaño no negó que esa petición lo tomó con la guardia baja, tanto que se sintió algo contento por saber que alguien más aparte de Akame y su maestro, se preocupaba por su bienestar. No te preocupes, la traeré de vuelta. Dijo para volver a caminar en dirección de la puerta, y mucho antes de marcharse hacia la Academia Kuo, miró a Irina por la comisura de su hombro, mientras le regalaba una sonrisa de confianza. Por cierto. No pienso morir. No esta vez.